Buenos días. El tema que me asignaron es hablar sobre los grupos de riesgo de adicciones en la adolescencia. Sin embargo, hay que comenzar diciendo que la adolescencia per se ya es un grupo de riesgo. Tómese en cuenta que es una etapa de la vida del sujeto donde se tienen necesariamente que provocar una serie de reajustes en este cambio hormonal, en este cambio físico, en este intento de adaptar adecuadamente las relaciones sociales. Estos cambios le hacen, inclusive desde el punto de vista genético, le hacen totalmente vulnerable y susceptible a cualquier adicción. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que en esta etapa de la adolescencia le hace vulnerable? ¿Qué es lo que necesita en la estructuración de la personalidad del adolescente? Primero, hay que consolidar la identidad. No le tiene totalmente estructurada. Por una parte, que sale de la etapa de niñez donde hay una dependencia de los padres, y por otra parte, que no llega a la madurez, que por lo tanto no es totalmente autónomo. Eso significa que vaya conformando su identidad. Es importante también para esta estructuración y estabilización de la personalidad una autonomía emocional. Y eso hace que comience a desarrollar una serie de conductas inadaptativas que, si son mal comprendidas o no hay un reajuste adecuado, puede derivar en muchos problemas de su comportamiento posterior, entre los que implicaría conductas de riesgo como por ejemplo el uso y abuso de sustancias. De igual manera, como había dicho hace un instante, es importante la autonomía y la adaptación social. Generalmente en esta etapa hemos visto que los adolescentes gozan de una baja autoestima, que eso hace que tengan, como diré luego, una también baja autoconfianza, y eso también a su vez va a llevar a dificultades para enfrentarse a las distintas vicisitudes de la vida diaria, lo que significa que una autoconfianza adecuada sería un factor protector. Pero curiosamente, cuando la autoconfianza es exageradamente alta, también puede llevar al abuso de las drogas, porque generalmente la reflexión que hacen aquellas personas que gozan de una excesiva autoconfianza es: yo puedo dejar, yo puedo consumir y por lo tanto yo puedo dejar cuando yo quiera. Y desgraciadamente el enganche que se va dando es cada vez más importante. Hablaba entonces que en esta baja autoestima en mucho contribuye esa sensación de insatisfacción. Hay una sensación además de autorechazo, no se acepta el mismo, y autodesprecio. Se suele dar con mucha frecuencia una doble marginación. Por una parte, este adolescente que se siente mal consigo mismo intenta alejarse del grupo social. Por otra parte, generalmente los adultos que no tienen una buena tolerancia a los cambios adaptativos del adolescente también le comienzan a marginar. Y de hecho, cuando esto ya va implicado el consumo de drogas, la doble marginación es muchísimo más aparente. Entonces, definitivamente tienen que darse cambios en las relaciones sociales. Es imperativa la necesidad de sentirse aceptado por el grupo social, porque el momento en que se sale de ese grupo social, pues no sabe qué hacer, y entonces buscan los grupos de riesgo. Hay núcleos familiares o sociedades en general que tienen una gran permisividad, y de hecho, a mayor permisividad, mayores posibilidades del desarrollo de cualquier tipo de adicción. Se dan todo tipo de condiciones de conductas riesgosas, desde que pueden poner en riesgo su vida o atentados contra la norma o la ley, que muchas veces se someten a situaciones límites, y dentro de esas conductas riesgosas indudablemente está el uso y abuso de las sustancias. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo en la adolescencia para el consumo de drogas?
Indudablemente podemos clasificar en grupos como por ejemplo factores individuales, familiares, socioculturales, indudablemente políticos. ¿Cuáles son los factores individuales de riesgo de consumo de drogas? En cuanto a la personalidad, generalmente una máxima tolerancia a la frustración hace que este individuo reaccione con agresividad. Esos estados anímicos inadecuados de malestar consigo mismo generalmente llevan a una conducta de evasión que puede ser el alcohol o la droga. La impulsividad, como que hay una especie de cortocircuito en su cerebro que no le permite reflexionar o meditar en las consecuencias y que son conductas impulsivas. La excitabilidad, la desorganización en toda su vida, desde la vida individual, familiar, estudiantil, etcétera, etcétera, pues hace que busquen, repito una vez más, respuestas en la calle o en los grupos de la calle o en las drogas o en el alcohol. Actividades, se ha comprobado que los farmacodependientes cuyo consumo es mucho más precoz, generalmente están asociados a conductas también antisociales precoces, generalmente que van desde la escuela. Entonces, pues, como nos podemos entender, definitivamente esta serie de cambios, más bien dicho, de reajustes que deberían darse en el adolescente, hacen un grupo etario totalmente vulnerable y conflictivo. Dentro de estos factores individuales de riesgo de consumo de drogas, tenemos muchas veces la baja de percepción de riesgo de consumo de drogas. Lo que escuchábamos en la charla anterior, generalmente con la marihuana que hemos visto cómo afecta gravemente a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, la mayoría de usuarios dicen, no, es que es hierbita nomás, o todo el mundo lo hace. El día de hoy, que venía en el taxi que me traía acá al centro de convenciones, me preguntaba el taxista que a qué voy tan de mañana. Le decía que hay un congreso latinoamericano de adicciones. Y él le decía, yo estuve en Cuba hace 20 años y me trataron por alcohol y drogas. Y entonces comenzó a hablarme espontáneamente de la adicción en Cuenca. Y me decía, aquí en la calle Larga, los jóvenes venden y consumen droga como que si fuera caramelo. Entonces, estamos hablando de, primero que hay una pobre percepción del riesgo que puede provocar en la salud física, mental, por ende las consecuencias sociales. Ya he hablado hace un instante de la baja autoestima, del autorrechazo, de la sensación de satisfacción, que es también un factor individual importantísimo. En esta etapa de ajustes, generalmente este sujeto inseguro, este adolescente o niño inseguro, tiene una pobrísima asertividad social. No es autónomo, es fácilmente influenciable, no tiene los mecanismos sociales asertivos adecuados para poder, por ejemplo, decir no, y es fácilmente influenciable por los demás. Esa baja asertividad, insisto, es un factor más que se suma al riesgo. Sensación de inseguridad, o la apatía o la abulia también van a contribuir para lo dicho. Dentro de estos factores individuales para el consumo de drogas, encontramos también en el adolescente la sensación o la expectativa de tener nuevas sensaciones, búsqueda de cosas peligrosas o excitantes. Muchas veces habrán escuchado ustedes decir a adictos que dicen, yo soy adicto a la adrenalina, y por ejemplo comienzan a adoptar esos juegos o conductas riesgosas que significan una descarga no solamente de adrenalina, sino también de dopamina. El fracaso escolar, yo sí quisiera destacar un poquito más del fracaso escolar, todas las implicaciones que pueden llevar al fracaso escolar. El fracaso escolar no solamente significa la pérdida del año, sino que al perder el año te retiran de la escuela o del colegio, no tiene actividad, y eso va definitivamente a derivar en una mala condición de vida. No va a haber estudios, no va a haber profesión, no va a haber, por lo tanto, mejores oportunidades de trabajo, y eso va a implicar esa inactividad o ese tiempo libre de sobra, de ocio, pues generalmente hace
el muchacho, como decía hace un instante, que busque nuevos grupos donde sea aceptado. Y generalmente son las bandas, las pandillas u otros grupos urbanos. Cuando no hay una sensación de pertenencia, probablemente entiendo yo que la provincia de Azuay es donde más intensa en el país es la migración. Y esa de los que migran o de los que queden, si queden aquí, pues hace que necesariamente exista un déficit importante de esa sensación de pertenencia o a la familia, o a la ciudad, o al país. Esa falta de pertenencia, especialmente a la familia, también hace que el muchacho busque pertenecer a otras situaciones que no necesariamente son favorables. Problemas emocionales, hemos visto ya la comorbilidad psiquiátrica. Cuán importante es la comorbilidad, y como terminó diciendo el profesor que me antecedía, que es primero, se nace o se hace, y la pregunta es: ¿qué es primero? ¿Es el huevo o la gallina? ¿Es el trastorno psiquiátrico que te lleva al consumo de drogas, o es el consumo de drogas que puede llevar o derivar a los trastornos psiquiátricos, o simplemente la coexistencia de la doble patología? Se ha hablado también de la predisposición genética. La carga heredogenética realmente es importante. Muchas veces se utiliza drogas como automedicación. No me refiero solamente a los opiáceos que se pueden utilizar para sedar el dolor, sino la marihuana, como habíamos dicho hace un instante, para que estimule el apetito, para que disminuya el dolor de la presión intraocular cuando ésta está elevada, para que calme el vómito, etcétera, etcétera. Pero eso es el inicio muchas veces de adicciones. Y en general se busca a la droga como un efecto reforzador. El momento que cualquier droga esté siendo consumida, se están liberando una gran cantidad de neurotransmisores. Ese efecto reforzador es lo que hace que, por ejemplo, hayan mitigado o anulado las sensaciones inadecuadas o desagradables previas de angustia, de miedo, de temor, de insatisfacción, que bajo efecto de la marihuana o de la cocaína o de lo que se trate, pues se han neutralizado. ¿Qué tiempo se han neutralizado? Exactamente el tiempo que dura la droga, porque una vez que se ha superado su efecto y se ha eliminado la sustancia, no solamente que reaparecerán los mismos síntomas, sino que probablemente se intensificarán por lo que nosotros comúnmente conocemos como el chuchaqui moral o los sentimientos de culpa. Entonces, ustedes ven que realmente en el niño y en el adolescente hay una serie de circunstancias que se convierten en un verdadero laberinto y que probablemente tiene mucho que pensar, y si no tienen los correctivos o los soportes adecuados, va a generar una sensación de desconcierto cada vez mayor. Pero también encontramos efectos en la familia. También encontramos factores de riesgo familiares. Muchas veces, ustedes saben que el niño, por ejemplo, uno de los principales mecanismos de aprendizaje del niño es a través de la imitación y la identificación. Y si tiene modelos familiares inadecuados, como papá o mamá consumidores de alcohol o de drogas, u otros familiares, pues hay una especie de aprendizaje social que va a ser un factor predictor negativo. La disfunción familiar, todo tipo de conflictos y de violencia verbal, física, maltratos, mala comunicación, la disgregación y desintegración familiar son factores que también predisponen o de alto riesgo para el uso y abuso de drogas. Hay familias que se convierten en una verdadera isla, se aíslan socialmente, y esta pobre interacción familiar también es un factor de riesgo. Familias que tienen pobres expectativas con respecto a sus hijos, progenitores que tienen pobres expectativas hacia los niños o los adolescentes, y que igual les da que hagan o que no hagan, que triunfen o que no triunfen, que hagan los deberes o no hay definitivamente una meta que seguir. Eso es un factor familiar altamente predisponente. Los dos extremos, o familias excesivamente permisivas o el autoritarismo, especialmente paterno, también se constituyen factores de riesgo. La ausencia de límites, a esta mal esta diapositiva, las tres primeras corresponden a la anterior. La ausencia de límites familiares, esas familias simbióticas
donde no hay límites, donde no se respetan, donde todo es una amalgama, pues donde el niño crece como psíquicamente inválido, que es incapaz de después de tomar decisiones por sí solo, esa inseguridad e indecisión predispone al abuso de drogas. La sobreprotección, el castigo excesivo, comportamientos agresivos, son factores también familiares. En cambio, que la pobreza y la marginación son complicaciones o factores de, son factores de riesgo netamente sociales. Ya veremos luego en algunos grupos de adolescentes más puntualmente, como por ejemplo en los niños o adolescentes que viven en las calles, cómo esto se constituye en un factor de altísimo riesgo. La violencia intrafamiliar o social. Miren, ustedes ven por ejemplo que hace poco de las matanzas que hubieron en Estados Unidos, cuando la última o penúltima fue cuando se estrenó la película de Batman, a propósito de eso salieron que alrededor del 46% de las familias de Estados Unidos tienen armas. Eso genera violencia, eso genera a todo tipo de violencias, y por ende la violencia también es una situación que va muy estrechamente ligada al consumo de drogas. Por ejemplo, quienes trabajan con farmacodependientes, ustedes habrán visto que es muy frecuente, por lo menos en lo que yo he visto, la asociación de alcohol con benzodiazepinas, que generalmente esto utilizan para robar, para asaltar, para no tener miedo ni para percibir el dolor en caso de una agresión que puedan recibir. Muy estrechamente ligado, repito, violencia con consumo de drogas. La fácil disponibilidad o acceso a las drogas, según el taxista, cuestión de irse a la calle larga aquí y ya está. Pero en las sociedades, por ejemplo, que eso es restringido. En la charla anterior se hablaba, por ejemplo, de los musulmanes, donde hay prohibición de elaboración, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, prácticamente la incidencia de alcoholismo es cero. Probablemente haya otras sustancias, pero de alcohol prácticamente es cero. Dentro de estos factores sociales también podemos hablar la inestabilidad, las migraciones o cambios de residencia frecuentes, sea dentro de la ciudad o fuera del país, etcétera, etcétera, son factores también altamente predisponentes. El desempleo y el subempleo, el trabajo en las calles, y de los trabajos que se dan en las calles de niños, adolescentes, los que mayor riesgo indudablemente tienen son los nocturnos. Y dentro de los trabajos nocturnos, especialmente aquellos que tienen las peores condiciones de protección, como son cerca de centros de diversión nocturnos. Esos tienen más riesgo todavía. La discriminación sexual, racial, religiosa, etcétera, etcétera, es por todos los factores de riesgo. La baja percepción de riesgo, ya no solamente del muchacho, del adolescente, sino de la sociedad, que minimiza o no le da la importancia adecuada, también va a favorecer. Identificación con modelos inadecuados. Aquí tiene algo que ver de carácter muy destacado los medios de comunicación masiva. Nos venden, nos alienan desde niños, nos venden modelos que se basan muchas veces, qué sé yo, en modelos de deportistas, de actores, de músicos, de políticos, etc. Esos modelos, recuerden lo que habíamos dicho hace un instante, el niño y el adolescente se identifican con modelos adultos, a veces tomados de la realidad o de la televisión o de donde sea. Y luego pongo ahí también los grupos urbanos. Respecto a los grupos urbanos, quisiera después decir unas pocas palabritas. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son las motivaciones individuales para el consumo de drogas? La novedad, la curiosidad, el efecto recreativo, que muchas veces no se comienza como curiosidad, pero lo que yo les digo a mis pacientes, la segunda o tercera vez que ya consumiste ya no es por curiosidad, porque ya sabes exactamente de qué se trata, lo que significa que tuvieron otras motivaciones para ese consumo. La necesidad de aceptación y pertenencia al grupo es importantísimo, y es lo que decía hace un instante, generalmente comienzan a dedicarse a bandas, a pandillas, etcétera, etcétera, grupos de música, etcétera.
esta necesidad, dice la Organización Mundial de la Salud, esta necesidad de independencia u hostilidad y rebeldía que hay en el joven, en el adolescente, se constituye en una motivación individual. Tener experiencias emocionantes y peligrosas, adquirir capacidad creadora. ¿Quién? Y ustedes verán que inclusive en los adultos, especialmente ligado a las actividades intelectuales, el pintor cree que hace sus mejores obras bajo efecto de la marihuana, o el escritor sus mejores poemas, etcétera, etcétera. Entonces, son, repito una vez más, una serie de conflictos emocionales, sociales, políticos, culturales, que en definitiva han desorganizado la conducta, y esta búsqueda incesante de pertenecer a algo o de buscar su propia identidad, aunque sea la inadecuada, que lleva al consumo de drogas. ¿Qué pasa a nivel político y cultural? Ustedes ven que hay legislaciones excesivamente permisivas, conforme otras pueden haber excesivamente restringentes, pero hay sociedades excesivamente permisivas en cuanto se refiere a la tenencia, producción o comercialización de las drogas. La publicidad explícita o implícita juegan un gran papel. Hace algún tiempo yo leía un libro, un artículo que decía que si el personaje de James Bond hubiera realmente existido, ya hubiera muerto hace unas cuantas décadas de tantos martinis que tenía, o acababa ya con cirrosis, o acababa con sida de tantas chicas Bond que había. Esa es una propaganda implícita que nos venden un estilo de vida. Inadecuadas políticas en cuanto a la ocupación adecuada del tiempo libre o de ocio, la injusticia, la corrupción, la mala calidad de vida, la presencia del poder en las redes de narcotráfico. Ustedes recordarán, hace muchos años, inclusive el narcotráfico ofrecía pagar la deuda externa en Bolivia. A esto lo que me hacía referencia hace un instante, a la necesidad o pertenencia de grupos urbanos, como también factores de riesgo. Sectas, bandas, pandillas, clanes de jóvenes, ya dijimos, influenciados especialmente por música o deporte o política, que buscan una identidad. Tenemos algunos grupos que probablemente ustedes han escuchado, no voy a hablar de todos, pero por ejemplo de los emos. No sé si ustedes alguna vez han entrado a alguna página de los emos en el internet. Es un lenguaje realmente incomprensible, pero fundamentalmente la palabra emos viene de emocional, y lo que fundamentalmente ellos intentan a través de su música y de su vestimenta y de todo su comportamiento es expresar melancolía y tristeza. Esta melancolía y tristeza generalmente mitigada con el consumo de drogas. Los metaleros, los crazies, los candies. Estos candies, por ejemplo, no sé si han visto ustedes aquí en la ciudad de Cuenca, vienen de Cándido, que de niño, y generalmente comienzan a utilizar desde una vestimenta típica de los niños, pequeñitas, de tallas muchísimo más pequeñas, andan con peluches, y todas las actitudes son de niños, con música también electrónica, muy elemental, pero también con altísimo consumo de drogas. Las fiestas rave, que ya cada vez se están introduciendo más en el Ecuador, antes era del propio de Estados Unidos o de otras latitudes, pero son fiestas de larga duración, que duran 2 o 3 días sin parar, y generalmente necesitan drogas estimulantes como la metanfetamina o el éxtasis para poder aguantar, para bailar, beber y seguir durante 3 días. Ya voy a acabar. No quiero dejar de mencionar la correlación también que existe entre el comportamiento sexual y el consumo de drogas. Y he cogido algunos grupos que tienen dificultad o que tienen conductas sexuales atípicas o alternativas. Por ejemplo, los travestis. Generalmente estos grupos de travestis proceden de condiciones socioeconómicas y psicológicas generalmente bajas, que tienen un trabajo sexual riesgoso, ya que generalmente se da el sexo por intercambio de drogas
o por algún otro bien, el celular o el iPod o lo que sea, o drogas. Y entonces eso sería una fuente para obtener la droga. El consumo de drogas generalmente se da en los travestis luego de una gran ingesta de alcohol, utilizar drogas que neutralicen su efecto depresor del alcohol, drogas estimulantes, generalmente se suele dar en esas circunstancias. En los gays y bisexuales, aquí utilizan las famosas drogas fiesta, como son la cocaína, la marihuana y especialmente las metanfetaminas, que como ustedes saben producen una desinhibición social, un acercamiento afectivo, y eso les permite mantener una relación más cercana. Sin que sea una droga adictiva, he anotado ahí el nitrito de anilo, llamado poppers también. Es una medicación que fundamentalmente se utiliza para problemas cardíacos, pero que a nivel del cuerpo producen otro tipo de reacciones, como por ejemplo en los homosexuales es importante una adecuada y mantenida erección del pene y una dilatación anal fácil para la penetración. Pero en general, en este tipo de comportamiento sexual podemos tener una mezcla de consumo de drogas. La prostitución, masculina o femenina. En las trabajadoras sexuales, generalmente, mientras más temprano del inicio, esto casi siempre va asociado a problemas socioeconómicos importantes o familiares o de pareja. Generalmente las prostitutas o prostitutos tienen un bajo de consumo de alcohol o drogas mientras están trabajando, y generalmente se dan en los descansos del consumo, excepto aquellos que trabajan en cabarets o en pubs, donde inclusive parte de su porcentaje de ganancias es de acuerdo a lo que el cliente ha consumido. En los fletes, que es una prostitución cara, no es la barata, que especialmente en jóvenes bisexuales que pueden acompañar como las damas de compañía, que no es solamente para un momentito, sino que puede durar para varios días. Generalmente aquí se da también el consumo de drogas, o por intercambio de drogas o bienes se da por sexo. El consumo de drogas y alcohol especialmente se da en los descansos. ¿Qué pasa con los niños de la casa o adolescentes de la casa? Generalmente, ya había algo mencionado hace un instante, mayor riesgo se da mientras más desfavorables son las condiciones de trabajo, mayor riesgo. Por ejemplo, aquellos que trabajan en situaciones de protección, aunque sean niños o adolescentes, tienen menor riesgo al consumo que los que trabajan en la calle, y como decía hace un instante, si es nocturno y cercano a los lugares de diversión, el riesgo aumenta. Muchas veces este consumo de drogas, especialmente de alcohol, algo de drogas, pero especialmente de alcohol, se hace para olvidar o para legitimar conductas que pueden estar reñidas socialmente. Entonces, ¿qué pasa con los que han perdido su libertad en las prisiones? Especialmente en las prisiones, en este grupo de gentes que han perdido la libertad, se dan por tres situaciones: por intercambio de bienes de sexo, por drogas. Sexo, me das droga o alcohol. O puede ser, también habrán escuchado hablar en las prisiones que existen las famosas noches eróticas, donde puede ser todos contra todos, ¿no? Y por ende, que puede haber un sexo en las prisiones consentido o coercitivo. Generalmente el caporal o el mandamás muchas veces viola, especialmente a los que recién ingresan. La diversión, la prostitución también es altamente facilitador para el consumo de alcohol y de drogas. ¿Cuál es, con esto termino, cuál es la relación entonces entre sexo, alcohol y drogas? Puede ser por una cultura de diversión, por el efecto hedónico, por el hedonismo que quiere experimentar, por la acción desinhibidora que puede tener la metanfetamina o el alcohol. O, como decía hace un instante también algo mencioné, es un discurso, dice, legitimado de prácticas sexuales estigmatizadas, que les permite negar o no recordar. Ah, es que sé que me violaron o tuve relaciones sexuales con hombres porque estuve borracho o porque estuve drogado.
Entonces, como que eso le permite no aceptar la culpa, y sin embargo, eso, por lo menos en mi experiencia personal, que son más de cerca de 40 años, he visto con muchísima frecuencia. Y también, como habíamos dicho también, el sexo por intercambio de un bien material o de drogas. Eso les tenía preparado. Gracias.